Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándole, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la dedicación de los judíos, o Hanukkah, es una fiesta que celebran los judíos desde la época de los macabeos, porque celebran la limpieza del templo después de ser profanado por el rey Antíoco Epífanes, quien impuso en el templo adorar a Zeus. Los macabeos, dirigidos por Judas Macabeo, lograron vencer a los enemigos y recuperar el templo. Entonces, a raíz de ese suceso, se celebra la fiesta de la dedicación, que dura 8 días. Durante esta fiesta se enciende la menora de Hanukkah, que es un candelabro de 9 brazos, incluyendo el central más grande, al que se le llama shamash o sirviente, que es quien enciende noche a noche las otras velas. Es posible que, recordando a Judas Macabeo y la liberación que en ese tiempo consiguió para el pueblo, los judíos preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías? El pueblo judío esperaba un Mesías guerrero y poderoso que viniera a liberarlos de los romanos, quizá a alguien como Judas Macabeo. Y así como los judíos, nos equivocamos tanto en nuestras percepciones, queriendo encasillar a Dios en lo que pensamos o creemos. El shamash, la vela del centro del candelabro, es la que enciende las otras velas y es llamado sirviente. En Mateo 20:28 dice: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús les responde a los judíos: Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. La pregunta que nos invita a reflexionar el Evangelio de hoy es: ¿somos ovejas de su redil? Entonces, ¿a quién estamos esperando? Vamos a reflexionar en los mensajes de hoy. Primero, Jesús en el templo. Segundo, ¿crees que Jesús está en el templo? Y tercero, Él nos lo ha dicho. ¿Lo creemos? Primero, Jesús en el templo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ya explicamos brevemente lo que es la fiesta de la dedicación judía. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo. Si Jesús, siendo Dios, iba al templo, era porque lo consideraba importante. Sin embargo, hoy día, muchas personas han dejado de asistir a los templos. Aún los católicos ponen como excusa las ocupaciones o el clima para no asistir. Somos templos también. Él habita en nosotros, pero el Señor también está allí, en esa casa que se construyó para Él, para nuestro encuentro con Él. Y es allí donde recordamos esa luz que vino para servir, que en cada Eucaristía nos recuerda cómo se dio y se sigue dando por nosotros. Jesús funda su iglesia. La palabra católica significa universal. La Iglesia católica, con sucesión apostólica que nos ha dejado el Señor. Y si Jesús iba al templo, entonces nos llama a seguir su ejemplo, porque Jesús aún sigue allí. Segundo, ¿crees que Jesús está en el templo?
Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Para los judíos era difícil de creer que Jesús fuera el Mesías, puesto que se salía de la expectativa que ellos tenían. A eso se le llama orgullo. Creer firmemente que nuestras propias percepciones son las correctas sin siquiera preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Quizá en algún momento de nuestras vidas, en medio de fuertes crisis, o muy al contrario, después de recibir la bendición, hemos subestimado la oración, hemos dejado la confesión, hemos dejado la comunión. Y también paramos de asistir a misa. ¿Creemos que Jesús está en el templo? Lo está. Y quizá buscamos estar convencidos, pero no podemos. Entonces pidámosle al Señor esa gracia del convencimiento. Pero para esto debemos pedir una virtud muy importante, la virtud de las virtudes, la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? La humildad. Esa humildad que elimina el orgullo que nos hace criticar a los sacerdotes, su vida personal y sus prédicas, y nos volca a verlos con compasión, aún como lo que son instrumentos de Dios a pesar de sus miserias, porque todos nosotros, a pesar de nuestras propias miserias, lo somos. Y por eso puso a personas como nosotros, para que en la confesión ellos fueran capaces de ver con compasión cada pecado. Esa humildad para dejar en la puerta del templo mis juzgamientos, encasillamientos y perspectivas, para entregarle a Dios un corazón limpio, dispuesto a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, que se hace tan pequeño, tan humilde, en un pedazo de pan, para entrar en nosotros. ¿No será que debemos buscar tener un corazón humilde para poder contemplar la grandeza del más humilde de todos? Nacida en la Iglesia Católica, ahora separada, solo hablaba con tanta seguridad de lo que leía en la palabra. Natalia se lanzaba en críticas contra los sacerdotes, la Iglesia, ese tema de los santos, como ella despectivamente solía llamarle, y ni hablar cuando le hablaban de la Virgen María, la rabia que sentía. Su esposo le acompañó a varias reuniones y aprendió mucho, pero sentía que algo no estaba bien, que algo faltaba. Decidió volver a la Iglesia Universal, algo que Natalia no aceptaba. Meses después, se veía más dividida y alejada de su esposo, a quien criticaba cada domingo cuando se tenían que separar. Julio solo callaba ante las críticas de Natalia. Natalia no creía que Jesús estuviera allí. Tercero, Él nos lo ha dicho, ¿le creemos? Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Las obras de nuestro Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros, esas obras dan testimonio de Él. ¿Le creemos? ¿Somos sus ovejas? Aún caminando en la fe nos vemos contaminados por el pecado del orgullo y la soberbia, donde creemos que estamos bien y que los demás están mal. Cuando señalamos con un dedo, 3 están apuntando hacia nosotros. Para ser ovejas de nuestro pastor y reconocer su voz, debemos tener un corazón humilde, que no encasilla al pastor. Debemos buscarlo en su palabra, buscar que Él sane nuestras heridas, buscándole con humildad en la confesión, reconociendo la miseria que hay en nosotros, buscándole en la lectura de la palabra, en el silencio, y yendo al templo a recibirle en el pan de la palabra y la Eucaristía, pero con una mirada que se reconozca miserable y necesitada, no con una mirada que juzgue a los que están alrededor. Los judíos esperaban a un Salvador guerrero, que viniera a derrotar a los romanos. Nada lejano,
a lo que a veces los cristianos esperamos, a un Dios en un predicador con voz fuerte y dando alarde de mucho conocimiento. Esperamos un seminario, una terapia milagrosa, un consejo poderoso, algo que venga a transformar nuestra realidad de un momento a otro. Vaya si nos chocamos. Un Dios eterno que se nos presenta en su forma más humilde, en la Eucaristía, es un Dios de procesos, de un actuar que a veces puede ser sobrenatural y rápido, pero muchas veces su actuar es humilde. Y un actuar de Dios humilde no puede dar fruto en un corazón lleno de orgullo. Seamos ovejas humildes, del pastor humilde. Una oveja orgullosa no es capaz de seguir a su pastor, porque siempre va a pensar que el pastor está equivocado y que ella está en lo correcto. Es la humildad la que limpia nuestros oídos y nuestro entendimiento a la voz de ese pastor que es nuestro Salvador y que nos viene a dar vida eterna. Natalia quedó embarazada después de pasar por una enfermedad en la que la recomendación médica fue no embarazarse. Ella quería tener a su bebé a pesar de que la recomendación médica fue abortar. Su esposo venía asistiendo a un seminario católico de sanación y liberación y la invitó a hacerlo juntos para orar por la salud de su bebé en camino. Natalia sentía una lucha interior de ir o no ir, pero no quería estar lejos de su esposo en estos momentos, así que decidió ir. 5 meses asistiendo a este seminario, pudo entender tantas cosas que antes no comprendía de la iglesia. Se renovó su amor por la Virgen María, de la que con tanto odio llegó a hablar, la madre que no se cansa de esperar y que con seguridad ahora intercedía por su vida y la vida de su bebé. 5 meses en los que después de la confesión, el último día del seminario, en la Eucaristía, mientras hacía la fila para recibir la comunión, su corazón latía con fuerza. Cuando le recibe, solo va a su puesto y cierra los ojos, y en medio del silencio, sin palabras elocuentes, solo recuerda: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo habitaré en él y él en mí. Y brota de su interior un llanto que no podía contener. Su esposo la abraza por un instante. Ahora ella sentía vergüenza de todo lo que dijo e hizo, pero luego ve la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Solo sentía amor y perdón. Y una alegría inmensa la envolvió cuando por primera vez en ese momento siente a su bebé moverse en su vientre. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Que Dios hoy nos regale la gracia de la humildad para ser un redil más sensible a la voz del pastor. Que nuestra religiosidad no sea ocasión de caer para nosotros y para los demás, porque como dice Pablo en 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Oración. Jesús, mi buen pastor, manso y humilde de corazón, hoy te damos gracias por tu palabra que transforma, pule, da vida, porque como tu palabra lo dice, esta palabra no regresará a ti sin dar el fruto para el cual la has enviado. Danos, Señor, un corazón humilde que la reciba como tú quieres que llegue y no con nuestros encasillamientos y prejuicios. Señor, te amamos y queremos amarte con un corazón limpio, no que critique, sino que ame. Crea en nosotros un corazón capaz de escucharte y seguirte, para que nadie nos arrebate de tu mano, ni siquiera nuestro propio orgullo. Gracias, Madre María, la Madre más humilde, Madre del más humilde. Intercede por nosotros para que Dios nos dé la gracia de la verdadera humildad, esa virtud que nos acerca más a nuestro pastor. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.